La acción del precio es literalmente lo más importante para poder tener resultados en el trading, así que en este video te voy a enseñar todo lo necesario para hacer trading utilizando la acción del precio y ganar dinero aunque seas principiante. Si tú logras entender realmente la acción del precio, vas a saber en todo momento lo que está haciendo el mercado, porque la acción del precio es la información real que nos da el mercado. Pero hay muy pocas personas que realmente saben entender la acción del precio. Por eso hay tan pocas personas que realmente viven del trading. Y en este video vas a entender conceptos que muy pocos traders conocen y que te van a permitir entender el comportamiento real de cualquier mercado en el que se pueda hacer trading, porque todos funcionan de la misma manera. Luego de ver este video vas a tener claridad absoluta de cómo se mueve el mercado para que puedas operar de una manera mucho más simple, sin tanto ruido, sin tantos indicadores que lo único que hacen es confundirte y te alejan de los resultados. Si entiendes la acción del precio, vas a poder operar de una manera mucho más simple, con un gráfico mucho más limpio, y eso te va a dar mayor tranquilidad a la hora de operar, y son los conceptos que realmente funcionan, así que van a aumentar drásticamente tu porcentaje de acierto. Así que vamos al video, pero antes recuerda suscribirte al canal, porque acá te comparto todo lo que a mí me llevó a lograr la rentabilidad, a estar fondeado con más de 6 cifras en diferentes empresas de fondeo y poder vivir 100% del trading. Primero, y antes de empezar con el máster en acción del precio, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa la acción del precio? ¿Qué es la acción del precio? Y la acción del precio es simplemente el lenguaje del mercado. Es entender el comportamiento del mercado con la información real que nos presenta. ¿Y cuál es la información real? Son las velas. No son los indicadores, no son las medias móviles, ni ninguna de esas cosas. El lenguaje del mercado son las velas. Así que ahora vamos a entender absolutamente todo lo necesario para poder saber con exactitud lo que está haciendo el mercado simplemente mirando las velas. Después de este video no vas a necesitar ningún indicador y ninguna otra cosa que no sean las velas japonesas. Así que, primero vamos a ver las velas, todo sobre las velas japonesas, luego los máximos y los mínimos de las velas, que son puntos de interés y son patrones que el mercado repite constantemente. Luego vamos a ver los FVG, que igual es parte de la acción del precio, y luego vamos a ver la estructura del mercado. Con todas estas cosas vas a quedar absolutamente preparado para entender el mercado de una manera que nunca antes la has entendido, porque es realmente muy poderoso entender el precio y el mercado de esta manera. Entonces lo primero que vamos a entender son las velas japonesas, al detalle. Esto es una vela japonesa, la que todos conocemos. Este es el precio de apertura. Luego de abrir, la vela bajó un poco, luego subió hasta acá y finalmente cerró en ese máximo. Así se forma una vela japonesa. Básicamente esta vela abrió aquí, bajó un poco, eso se hubiese visto en rojo, luego subió, empezó a subir hasta acá y finalmente cerró acá. Esa es una vela japonesa de manera muy básica. Este es el precio máximo, este es el precio mínimo, este es el precio de apertura y este es el precio de cierre. Así de simple. Eso es lo primero que tenemos que entender, cómo funciona una vela. Y obviamente hay distintos tipos de velas. Hay velas que muestran una gran fuerza, que sería una vela así, que tiene muy poca mecha por encima, o a veces nada de mecha, a veces hay velas que cierran así. A eso le llamamos vela de fuerza, una vela que es mucho más grande en comparación a las demás velas. Deja ver si encuentro un ejemplo. Por acá está lleno, obviamente. Las velas de fuerza son velas así. Esta es una vela de fuerza bajista. Es una vela de mucho cuerpo, poca mecha y es más grande que la mayoría de velas. Eso es una vela de fuerza y es muy importante para saber hacia dónde va el precio, entender las velas de fuerza. No te voy a estar acá poniendo nombres complicados, que la Morningstar, que la vela Doji. No, simplemente dos tipos de velas. Vela de fuerza, ya la dijimos, y luego tenemos vela de rechazo. ¿Cuáles son las velas de rechazo? Son las velas que son así, con una gran mecha. Siempre que uno vea una vela con toda esta cantidad de mecha, es una vela de rechazo. Probablemente está rechazando alguna zona de interés. Esos son los dos tipos de vela.
¿Por qué es tan importante entender las velas? Porque nos muestran la información real del mercado. Ya lo dijimos. Siempre hay que esperar el cierre de vela. Lo más importante, el cierre. Esta vela, que es de absoluto rechazo, que me demuestra que se está agotando la fuerza compradora, que el precio subió hasta acá y luego bajó con rapidez. El precio hizo esto. Subió, retesteó tal vez, o sea, testeó tal vez una zona y finalmente se devolvió. Por eso es muy importante esperar el cierre de las velas. Yo creo que a todos acá les ha pasado que tal vez estaban buscando una compra, estaban esperando sus confirmaciones alcistas, esta vela estaba así, no esperaron a que cerrara la vela cerró así y después se fue completamente al lado contrario y te sacó en stop loss. Suele pasar. Y es un error muy común. Por eso hay que esperar siempre el cierre de las velas. Eso es muy importante para entender la información real del mercado. Entonces dijimos, lo primero, las velas. Tenemos dentro de las velas dos tipos de vela. Vela de fuerza, vela de rechazo. R, de rechazo. Simplemente eso. Eso es suficiente para entender el comportamiento del mercado. Eso es lo primero. Luego el segundo punto. Segundo punto. Todas estas velas que uno ve tienen liquidez. El precio mínimo de cada vela y el precio máximo de cada vela tienen liquidez, especialmente en temporalidades altas. Semanal, diario, 4 horas. Entre más alta la temporalidad, más liquidez hay en esas velas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque sabemos que el mercado es fractal y sabemos que la liquidez se encuentra, por ejemplo, en esta tendencia bajista, se encuentra encima de los máximos y debajo de los mínimos, ¿cierto? Todos esos puntos son puntos con liquidez. Pero como el mercado fractal hace lo mismo en todas las temporalidades y nos demuestra la información de diferentes maneras en diferentes temporalidades, esto que vemos como una simple vela es esto en una temporalidad más pequeña. Entonces, vamos a estar viendo constantemente que encima del alto de alguna vela, de cualquier temporalidad, especialmente la alta, y debajo del mínimo, hay liquidez. Hay liquidez. Porque esto es lo que se ve dentro. Esta información se ve así en una temporalidad superior. ¿De qué nos sirve todo esto? Nos sirve para entender que las velas también contienen liquidez. Por el simple hecho de que en una temporalidad más pequeña es un alto y un mínimo que se ve claro. Por ejemplo, esto y esto probablemente en una temporalidad superior, con una temporalidad diaria. Claro, esto ni siquiera me lo preparo, la verdad, porque es tanto el entendimiento que tengo de estos conceptos que es algo que lo veo constantemente y ocurre constantemente. Entonces, como te fijaste, ese alto era un alto diario y este mínimo era un mínimo diario. Y en una hora se ve completamente distinto a cómo se ve en el gráfico diario, fíjate. Se ve como un máximo con liquidez, acá se ve como un mínimo con liquidez, pero en una temporalidad diaria es simplemente un alto de la vela diaria y un mínimo de la vela diaria. Entonces, ¿de qué nos sirve entender esto? Nos sirve para entender que todos los máximos y todos los mínimos de las velas también contienen liquidez y entre más alta la temporalidad, más importante es esa liquidez y más probable es que el precio reaccione a esa liquidez. Luego de haber entendido esto, vamos a algo muy, pero muy importante. Te voy a poner un ejemplo con dibujitos. Tenemos esta vela alcista. Vamos a hacer el dibujo en tiempo real. Esta vela alcista. Ya. Que cierra por acá. Luego esta abre acá. Para que quede lo más claro posible. Te voy a dar un ejemplo lo más fácil posible para entender este concepto. Te dije que todas las velas tienen liquidez. O sea, todo lo alto y todos los mínimos de las velas tienen liquidez. Este alto tiene liquidez, este mínimo tiene liquidez. Entonces, hay un patrón que es fundamental para mí, para entender la acción del precio, y es que el precio está constantemente sacando liquidez de las velas o rompiendo esa liquidez. Súper simple de entender. Si nosotros vemos esta vela, luego la siguiente vela, y vemos que el precio cierra, pasa primero, hace esto, va a buscar ese alto y luego cierra por debajo de ese alto, eso nos dice que el precio tomó esta liquidez,
reaccionó y probablemente ahora el precio vaya a bajar. En cambio, si el precio rompe con fuerza, así, este alto lo rompe, eso me indica que probablemente el precio va a continuar subiendo. Súper simple entender ese patrón. Así de simple, si el precio rechaza la zona y cierra así por debajo, nos indica una toma de liquidez simplemente por acción del precio, nada más. Y me da más probabilidades bajistas. En cambio, si pasa lo contrario, el precio rompe el alto de la vela, eso me indica que pueden haber continuaciones alcistas. Muy simple entender y te voy a mostrar ejemplos en el gráfico real. Empecemos a buscar entonces los ejemplos, los voy a buscar en vivo porque esto es todo súper natural, la verdad. Es algo que pasa constantemente y no hay necesidad de tanta preparación. Ya, lo que puedo ver fácilmente acá es que el precio, estamos en una temporalidad de 4 horas, el precio aquí rompió este máximo y la siguiente vela vuelve a romper el máximo. Algo que tiene que quedar claro esto. ¿Dónde está el dibujito? Se me perdió. Si esto cierra así, la probabilidad de que el precio siga subiendo es más alta siempre hasta el siguiente máximo, porque después puede volver a tomar el máximo, cerrar por debajo y darme movimientos bajistas. Yo creo que eso queda más que claro. Si esto rompe el máximo de esta vela, la probabilidad es que el precio va a ir al siguiente máximo. Esa es la mayor probabilidad, porque después el precio puede hacer el mismo patrón, rechazar, cerrar por debajo y dar más probabilidades bajistas. Eso tenía que aclararlo para que los ejemplos queden claros. Entonces, volvamos a los ejemplos. Acá, fíjate cómo el precio rechaza esa vela, rechaza esta vela y luego me da pedazo de movimiento bajista. Cierra por debajo, el precio sigue bajando, ahí rechaza y aún así me da un movimiento alcista, no tan grande, pero igual son 22 pips, suficiente para un take profit. Luego el precio, mira, acá pasó lo que te dije, el precio rompe y lo más probable es que el precio después llegue, aunque sea este mínimo, que se traslade hasta acá. Movimiento cortito, 7 pips hasta abajo. Luego, aquí sí el precio rechazó la vela, pasó por abajo, cerró acá y fíjate el movimiento alcista que da. Vamos a borrar todo esto y ahí sí, movimiento alcista. Luego acá no respetó, obviamente no es algo que vaya a funcionar 100%, nada 100%, pero esto te da un entendimiento muy bueno de lo que está haciendo el mercado. Acá rechazó, vuelve a rechazar y sí, ahí me da el movimiento bajista. Tenemos ese mínimo, lo rompe, ese lo rompe, este también lo rompe, pero ya tenemos más rechazo y me da un movimiento alcista. Y así sucesivamente. Es cosa de verlo constantemente en el mercado. Entre más alta la temporalidad, mejor funciona. En un gráfico diario se ve siempre mucho más claro, mucho más claro. Veamos ejemplos prácticos. Fíjate cómo acá el precio rompe ese máximo, después va al siguiente máximo, al siguiente máximo. Acá empieza a romper, sigue bajando, ahí no se ve tan claro, pero es algo que ocurre constantemente. Acá el precio rechaza y luego al siguiente alto lo rompe y al siguiente alto y así sucesivamente. Es algo que ocurre constantemente y si lo combinamos con el tercer concepto de este masterclass, esto sí que es una masterclass completa de acción del precio, vamos a ver que el tercer punto son los FVG. Ya lo vimos en un video anterior, pero los FVG son demasiado poderosos, porque si combinamos los conceptos que te estoy dando, es demasiado potente.
Si combinamos el concepto de los altos y los bajos de las velas más los imbalances, tenemos un entendimiento total de lo que está haciendo el mercado. ¿Por qué? Porque el precio está constantemente buscando liquidez y reaccionando a los imbalances. Por ejemplo, fíjate acá el precio, ¿por qué no siguió bajando? ¿Por qué no respetó lo que estábamos hablando acá? ¿Cierto? Rompió el mínimo, debió haber seguido bajando porque rompió el mínimo, pero el tema es que llegó a un imbalance. Estamos en un gráfico de 4 horas. Llegó a este imbalance. Así que el precio ahí reaccionó al imbalance. Clarito de entender. Luego, el precio, ¿qué hace? Veamos qué hace en vivo. No hay ningún imbalance acá. Aquí vuelve a reaccionar a este imbalance. Ahí lo rellena. Todo ese imbalance lo rellena. Y pum. Por eso luego de haber quebrado este mínimo, no fue al mínimo nuevamente porque había un imbalance y lo rellenó. Y así constantemente, así constantemente. Fíjate acá. Fíjate cómo el precio reacciona al imbalance y sigue bajando. Luego, aquí el precio toma la liquidez de ese mínimo y empieza a subir. Acá el precio terminó de rellenar ese imbalance y empieza a bajar. Acá el precio toma ese mínimo y empieza a subir. La liquidez ya la he explicado en otros videos, los imbalances también, pero te voy a hacer un pequeño recordatorio. Los imbalances básicamente son los espacios que hay entre las velas cuando se producen movimientos muy fuertes. Siempre viendo las tres últimas velas, por ejemplo. Si viéramos estas tres últimas velas, no, estas tres últimas velas, esta. Claramente aquí tenemos un espacio entre la primera y la tercera vela, nunca se tocan. Por ejemplo, en estas tres velas, 1, 2, 3, se tocan, no hay espacio. Acá también, mira, mira este patrón, esto se ve muy parecido. Acá se ve muy parecido, pero aquí no hay ningún imbalance, fíjate. En el otro ejemplo el imbalance estaba por acá. Aquí no hay imbalance, no se tocan las velas en ningún momento. Vela 1, vela 2, vela 3 no se tocan. Ahí no hay un imbalance. Y ahí sí hay un imbalance. Ahí no se tocan. O sea, acá sí se tocan. Claramente, ahí sí se tocan y acá no se tocan. Queda más que claro, esto es para los que todavía no entienden un imbalance, pero con este ejemplo queda claro porque son las tres velas muy parecidas, pero aquí existió la suficiente fuerza para dejar ese imbalance y aquí no está, no hay ningún espacio. Así que esto ya debería estar claro, así que no me alargo, no me sigo alargando, pero el precio constantemente está tocando imbalance y está sacando liquidez. Para los que no entienden qué es la liquidez, todos los puntos altos, todos los puntos bajos son puntos con liquidez. Fíjate cómo el precio toma este mínimo, sube. ¿Hacia dónde? Hacia ese imbalance. Luego baja, toma este mínimo y sube. Luego baja, rellena estos imbalances de acá y sube. Así se comporta el precio constantemente. Constantemente, si combinamos el tema de los imbalances más las tomas de liquidez de las velas o liquidez estructural, se hace muy simple entender hacia dónde va a ir el mercado. Muy simple. Fíjate acá como el precio rellena este imbalance pequeño. Ya te dije que el tamaño no importa los imbalances del precio. Rellena ese imbalance y antes de dar el movimiento bajista, fíjate cómo el precio saca la liquidez. Toca el imbalance. Este es un ejemplo perfecto. Toca el imbalance. Luego saca la liquidez antes de dar el movimiento hacia abajo. Saca la liquidez de la última vela y ahí da un movimiento fuerte de unos 47 pips. Recuerda, estamos en una temporalidad de 4 horas. Si esto lo vemos en 5 minutos, tenemos toda esta distribución bajista, toda esa, 44 pips. Y en 4 horas se vio súper simple, súper simple. El precio tocó el imbalance, ahí, ese imbalance, lo toca primero, luego saca la liquidez y ahí te da el movimiento completamente fuerte. Y la guinda de la torta
para finalizar, es la estructura del mercado. ¿Dónde están los puntos? Ahí está. Ya vimos las velas, cómo funcionan las velas, cómo funciona la liquidez de las velas, vimos los imbalances y ahora vamos a ver la estructura. Lo último es la acción del precio, pero no menos importante. El precio se mueve básicamente por estructura o tendencias, como queráis llamarle. Por ejemplo, acá tenemos una estructura claramente alcista. El precio hace altos más altos, bajos más altos, constantemente, y así se va moviendo. Hacia allá se está moviendo el dinero, hacia las compras. Las instituciones probablemente se están posicionando constantemente en compras. Así de simple, es súper fácil de entender y también es interesante entender los cambios de estructura. ¿Cuándo cambia la estructura? Muy simple de entender, es cuando el precio rompe el último alto, en este caso el último bajo, disculpa, rompe el último bajo que creó el último alto válido. ¿A qué me refiero con esto? El precio va subiendo así, ¿cierto? Va subiendo y este es el último bajo que creó un impulso válido. ¿A qué me refiero con válido? Que siguió rompiendo hacia arriba. Si esto fuera así, este no sería el último bajo válido, porque nunca creó un alto, nunca rompió acá. Entonces el quiebre de estructura sería acá. La estructura sería bajista cuando el precio rompa este mínimo acá, no este. Porque este no creó nada, no creó un alto. Ahí hubiese creado el alto, pero no lo creó. Entonces este fue el último mínimo que creó el último alto. Cuando el precio rompe ese mínimo, se quiebra la estructura. Así de simple. Tampoco hay que enredarse tanto en esto porque te puse todo por orden de importancia. Es más importante entender las velas, más importante entender la liquidez de las velas, la liquidez en general, los imbalances y después viene la estructura, pero importante igual saberlo porque es el lenguaje del precio y la información del precio. Así que, como pueden ver acá, tenemos esa estructura completamente alcista. Aquí se puede haber interpretado como un quiebre de estructura, pero como yo no los tomo tanto en cuenta, yo lo interpreto como una toma de liquidez. Simplemente eso, el precio toma la liquidez de este mínimo y luego da los movimientos alcistas. Fíjate cómo el precio toma la liquidez de ese máximo, da un movimiento bajista. Toma la liquidez de este máximo, da un movimiento bajista. Toma la liquidez de los mínimos, da todo ese movimiento alcista. Toma estos mínimos, movimiento alcista. Eso es lo más importante. Pero igual es bueno entender la estructura general. Hacia dónde se está moviendo el mercado. Y cuando hay un movimiento de fuerza bajista, vamos a decir que se rompe la estructura a la baja, pero creo que acá no se rompe nunca. Y el precio simplemente sigue subiendo porque nunca hay un quiebre de estructura válido. Aquí se puede haber interpretado como quiebre de estructura, pero fue una toma de liquidez. Simplemente eso. Aquí el precio venía bajando, ¿cierto? Aquí puede ser que quiebra la estructura, se apoya y sigue subiendo. Pero lo más importante de esto es entender la liquidez y entender las velas. Esto es lo importante. Liquidez, liquidez, liquidez. Obviamente si estamos a favor de todo ese flujo alcista, las compras tienen mucho más sentido. Sobre todo las compras que toman liquidez antes de dar esas compras. Por ejemplo, acá el precio toma la liquidez de este mínimo, ¿cierto? Tenemos ese mínimo, el precio toma la liquidez y sube. Eso es lo más importante. Entonces ese fue el video de hoy. Absolutamente claridad, claridad. Esto es lo único que se necesita para entender el movimiento del mercado, entender las velas, cómo funcionan, cómo es la toma de liquidez constante que se genera de vela en vela. Constantemente el precio va tomando los altos de las velas, los bajos de las velas, reaccionando a los FVG, y si a eso le sumamos estar a favor de la estructura clara del mercado, vamos a tener una mayor probabilidad absoluta de poder acertar más las operaciones, de entender hacia dónde va el mercado y al final eso es lo más importante. Así que si te gustó el video recuerda suscribirte al canal, déjame tu comentario, activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente video.